Muy buenas noches, estamos en tercer grado. Hoy me acompañan Denise Merker. Muy buenas noches a todos. Sergio Sarmiento. Buenas noches, Denise, Ana, Lorena, señores. Raimundo Riva Palacio. Muy buenas noches. René Delgado. Buenas noches. Lorena Becerra. Buenas noches. Y hoy nos acompaña también Ana Pecova, directora ejecutiva de X Justicia para Mujeres. Así es. Buenas noches. Bueno, empecemos precisamente con el tema de las protestas de mujeres de este 8 y 9 de marzo, las marchas masivas del domingo y el Día Sin Mujeres del lunes pasado. Denise, tú ayer me contabas cuál fue tu experiencia personal esos 2 días y se me hizo fascinante. ¿Por qué nos dices brevemente cómo viviste tú el 8 y cómo viviste el 9? De entrada te diría que me parece que fue un éxito las movilizaciones de mujeres. Lo decíamos desde la semana pasada y a mí me gustaría subrayarlo. No esos 2 días, todo el proceso que se dio para llegar a esos 2 días, me parece que... Ahora vamos al proceso, pero cuéntanos esos 2 días, ¿cómo los viviste tú? Bueno, el 8 fue una marcha multitudinaria, creo que fue emocionante para mí como mujer ver la cantidad de mujeres que salieron, la diversidad de mujeres. ¿Caminaste todo el trayecto tú? Caminé todo el trayecto. Me pareció que la diversidad de mujeres era significativa en el sentido de clases sociales, de orígenes de muchos tipos. Me pareció una marcha como las que más emocionan, que son aquellas que no son organizadas por grupos o partidos políticos, etcétera, sino que había contingentes familiares, había contingentes de amigas, había contingentes de algunas organizaciones, de colectivos feministas, y en realidad al irlo recorriendo más rápido de como caminó, porque tuvo muchos obstáculos y tuvo que ir muy lentamente, pero caminando ibas viendo esa diversidad y también ibas viendo otra cosa. Se trataba de mujeres por derechos de mujeres. No hubo, por ejemplo, no hubo significativamente manifestaciones políticas, contrariamente a lo que creo que tanto unos y otros ayer en la Cámara de Diputados hubieran querido. Es decir, estuvo ausente realmente la política, porque lo que estaba era presente la sociedad que es en su conjunto a quien estaba interpelando la manifestación. En todos esos sentidos me pareció extraordinario. Lamento los obstáculos que se le pusieron a la marcha. Uno de ellos, por supuesto, la llegada al Zócalo, en donde te encontrabas con unas mamparas. Me parece que son problemas organizativos de parte de la ciudad que tienen consecuencias sobre cómo deriva después la marcha y lo que ocurre. Creo que hay varios momentos en que la marcha no pudo avanzar. Creo que hubiera llenado sin duda el Zócalo. Creo que de hecho las autoridades están conscientes de eso. Y creo que en ese sentido fue una gran manifestación histórica. Me atrevería a utilizar esa palabra que es tan delicada. Creo que es histórica y que sí es un punto de quiebre en la forma en que las mujeres se manifiestan en nuestro país. ¿Y el día siguiente? Y el día siguiente quiero decirte que me pareció un éxito superior a lo que esperaba, pero ahí como por lo que hago, me dedico al periodismo, el tema de que no hubiéramos hablado me pareció un poco difícil, porque las mujeres dejaron el espacio. Bueno, es que como nosotros sabemos, el debate en la política es el debate y luego el postdebate. Y definir en los medios y darle nombre a lo que había ocurrido es una parte importante de lo ocurrido. Lamenté muchísimo no poder estar ni en radio ni en televisión, justamente para participar en ese segundo proceso que es qué decimos de lo que pasó, que termina siendo parte de lo que pasó. Pero bueno, fue un éxito, me pareció también. Ana, tu experiencia también brevemente. Fue muy parecida, respaldo totalmente lo que está diciendo Denise. Fue algo excepcional, algo que no hemos visto antes. Nosotras las que nos dedicamos y provenimos del movimiento siempre estamos en las marchas, que 24 de abril, 8 de marzo, siempre estamos en las marchas, pero esto fue algo que jamás se había visto. ¿En qué sentido? En que la movilización ya llegó a unos sectores que nunca salen en las marchas. Entonces, ese mismo día todas estábamos... en los chats vengo con mi mamá y con mi abuelita y mi tía jamás en su vida han ido en una marcha. ¿Qué recomiendan? ¿No? ¿Qué precauciones tomar? Hubo una gran solidaridad, ¿no? Fue muy bonito ver cómo no estamos solas, ninguna de nosotras está sola. También resalto mucho que no solo que fuimos muchas, también fuimos diversas en todos los sentidos. Había desde el contingente de las mujeres indígenas, del contingente de mujeres afro, contingente de mujeres trans, contingente de las trabajadoras sexuales,
homosexuales, había mujeres que venían en sillas de ruedas, había muchas personas de tercera edad, había también muchos hombres, y esto sí se me hizo muy interesante, del lado o acompañando, ¿no? O del lado con pancartas, ¿no? Diciendo, los apoyamos, aquí estamos, aquí estoy por mi mamá, por mi hermana. Eso fue algo que jamás hemos visto. Me pareció extraordinario también. Quiero ir a donde trataba de ir Denise también, a lo de antes, ¿no? Cómo esta conversación dominó todas las conversaciones familiares este fin de semana, todos los chats se inundaron. De repente las mamás del colegio de mi hija nos estaban imprimiendo camisas moradas para salir, personas que no se dedican a esto, que no trabajan a esto, y eso se me hace algo particularmente importante para resaltar. Explotó el movimiento. ¿Y el 9? Y el contraste creo que funcionó bien. Si bien explotó nuestra voz, la voz de las mujeres del 8, el 9 ya fue este silencio, las calles vacías, el transporte público vacío. Creo que se reportó que hasta 40% se había reducido el movimiento en el transporte público. Sin embargo, también me parece importante decir, había un asunto de clase. Había muchas mujeres que no podían salir, cuyas empresas les dijeron, puedes salir, tómate el día, pero se te va a descontar. Entonces había muchas mujeres que por esta razón no se unieron al paro. Y eso se me hace importante decirlo porque sobre esto está construido el movimiento feminista, ¿no? Cómo las mujeres participamos, somos solo 42% en el mercado laboral formal en comparación con 77% de los hombres. Muchas mujeres se dedican al comercio informal, las mujeres que son vendedoras ambulantes, todas estas mujeres no pudieran desde luego unirse al paro, ¿no? Bien. Tú tuviste que trabajar, Lorena, el domingo, pero viviste la experiencia remotamente y ciertamente al día siguiente también en el paro. Bueno, a mí me pareció un logro el domingo en la mañana levantarme y ver todas las primeras planas de los periódicos con algún tema de género, la mayoría con más de 80-90% de notas de género. Completas, unas planas. Completas. Incluso en morado, ¿no? Cada uno con sus identidades. Eso me parece un logro. El lunes vimos algo similar, ¿no? En casi todos los diarios. Sí, que por cierto, yo revisé las planas de años anteriores, me fui hasta como 10 años. Nunca había sido algo así, ¿no? Efectivamente, el lunes se sintió la ausencia de las voces de mujeres. Pero yéndome un poco al domingo, sí trabajamos porque nosotros estábamos publicando ese día una encuesta sobre las perspectivas de equidad de género a nivel nacional y sobre todo en la Ciudad de México. Y lo que platicábamos un poco con esos datos era en dónde está todavía el machismo, ¿no? Y todavía existe en sectores de mujeres, ¿no? Sobre todo estamos viendo los cambios en las generaciones más jóvenes. Sí, hay un quiebre generacional, ¿no? Muy importante. Ahí es donde yo creo que estamos viendo la aceleración de los cambios. En los jóvenes que empiezan a involucrarse en estos movimientos, que empiezan a participar, que empiezan a tener voz, que empiezan a articular, ¿no? Lo que esto era inevitable, a mí me parece, porque venimos ya de una serie de episodios violentos, pero estamos en un momento en donde todas las métricas están en nuestra contra, en México. Se destaca la vulnerabilidad de las mujeres en todos los sentidos, en todos los estudios, ya sea por exclusión económica, exclusión al sistema de justicia, exclusión al sistema económico, exclusión a las posiciones de decisión, de poder, y por el otro lado la violencia, ¿no? Y cómo ha ido incrementando. Desde 2019, 10 mujeres muertas al día. 63% de mujeres mayores de 15 diciéndonos que en ese momento de su vida por lo menos han tenido un episodio de violencia en México. México siendo el país con más feminicidios en América Latina. Entonces, al ver esto, pues es inevitable que esto tenía que estallar de esta forma, por toda la gama de cosas a las que estamos expuestas las mujeres. La peor es eso, que te asesinen, ¿no? Que te asesinen, que te violen, que te torturen, que te desechen, como si no valieras nada. Y digamos que la menos grave es pues que tu voz no cuente, ya sea en tu casa, en tu trabajo. Pero dentro de todo eso está toda esta gama de cosas a las que estamos expuestas todos los días las mujeres. Y yo creo que esto nos ha llevado a unos grados en donde en este momento ya no había otra forma más que ver esta solidaridad. A mí me pareció muy emotivo ver sobre todo a las mujeres de la tercera edad marchando. Había una, ¿no? que le dieron cobertura con la pancarta diciendo lo que yo no tuve para mí, lo quiero para ellas, ¿no? O sea, en mi casa yo sufrí este hostigamiento, este tipo de cosas. Y el día 9, sí es cierto, o sea, se sintió el silencio de las voces de las mujeres en los medios, en Twitter, en las redes.
que era muy importante, pero creo que era también hacer ese tipo de declaración, convertirlo en algo sólido. Y yo creo que efectivamente lo que tú decías, en términos de las diferencias socioeconómicas, las mujeres que podemos tener esta voz, tenemos que seguirla teniendo. René, ¿cuál es tu evaluación de estos 2 días? Primero, me impacta enormemente lo que hemos visto. Creo que data desde agosto que hemos comenzado a ver una movilización en ascenso, pero me maravilla cómo es un movimiento que atraviesa de la casa al Estado, del espacio cerrado al público, y la fuerza y el vigor que tienen sobre todo las jóvenes. Yo lo interpreto como una tercera ola que data desde las pioneras, pienso en Mariela Valle Urbina, hasta estas jóvenes. Y en medio, naturalmente, la conferencia de Beijing. Y me llama mucho la atención, yo con mucha ignorancia, por fortuna unas amigas feministas me lo aclararon, que es un movimiento que no enarbola un pliego petitorio, porque para ellas está claro las políticas públicas que se deben de adoptar y que en esa medida no reclaman un diálogo, no reclaman una mesa, sino reclaman una acción. Y en ese sentido también me asombra mucho la lamentable falta de reflejos políticos por parte del presidente López Obrador, que es un animal, lo digo en el mejor sentido, un animal político aristotélico, con gran instinto político, que no esté entendiendo el momento. Y yo espero que el momento no se reduzca a un momento, sino que esta movilización finalmente se traduzca en acciones públicas y diría familiares que realmente permitan remontar la circunstancia. Raimundo. Bueno, yo todavía me estremezco de lo que yo vi el domingo pasado, por mucho de lo que han estado comentando, esta forma transversal, horizontal, con la que fueron cruzando demografías, clases sociales, niveles socioculturales, en algo, y yo sí me atrevería a ir un poco más allá de esta prudencia de Denise sobre la parte histórica. Por supuesto, esta es la marcha más importante que ha habido en este país en la memoria, ¿no?, de lo que recordamos, por la forma como se generó en 60, porque no fue una marcha nada más de la Ciudad de México, fueron 60 ciudades en donde marcharon, y de esta manera, totalmente cruzados, todo tipo de intereses, agendas, tú lo decías, tú lo describías, los diferentes grupos de interés en donde no estuvieron en su agenda particular y estuvieron solamente en unidas, como decían, en una sola voz, en una sola demanda. La forma como se organizó, cómo se organizó y cómo se plasmó. Orgánica, se diría ahora, ¿no? Orgánicamente. Nativa, orgánica. Y yo diría que esto, lo que vimos primero el domingo, en realidad fue como la firma, la rúbrica de lo que ya era un éxito. O sea, más allá de lo que hubiera podido suceder, si iban 3, si iban 20, si iban 80 millones de personas, el número no importaba. Esa era la rúbrica de todo un largo proceso, que es muy importante. Este proceso, porque a nosotros nos educó de una manera muy importante y muy rápida. Tú mencionabas las primeras planas de los periódicos. Yo no nada más mencionaría las primeras planas de los periódicos, las coberturas en radio y televisión. También yo subrayaría que la parte más interesante en términos de educación, de aprendizaje rápido que hemos tenido, es cómo fuimos capaces de separar lo que hace unos cuantos meses no habíamos separado, la violencia del tema fundamental que era desigualdad y violencia de género. Fue clarísimo ahora sí, donde como el énfasis y las jerarquías se fueron hacia el tema de fondo. Y la violencia sí se trató, no se ocultó, pero se le puso en su lugar. Lamento profundamente la miopía del gobierno. La forma, y tú lo decías, Denise, la forma como actuaron para tratar de sabotear en algunos momentos la propia marcha, con una sola idea, me parece, que no se viera el zócalo atiborrado de mujeres, la forma como pero tú, encajona. pero
¿Sugeriste que era deliberado? ¿O? Mira, no le presto esa, no sé si esa fue la intención, eso fue el resultado. Perdón. Sí. ¿Por qué digo que sí fue deliberado? Porque hubo varias acciones en varios momentos en los cuales el propósito en función de los resultados era para disuadir y que se fueran. Y sí, hubo mujeres que se fueron, las mujeres que tienen menos experiencia en esto, que iban con pequeños. Claro, por razones naturales. Aún así, las encañonaron la marcha a través de 5 de mayo, lo que es en la Ciudad de México, bloquearon los accesos para Madero, cuando las metieron en un callejón, achicaron el callejón, ¿para qué? Para que no llegara en masa y volumen al Zócalo y que fuera muy lento. Pero cuando estaban en la vanguardia, o sea, 2 horas después que había llegado la vanguardia, seguían marchando y seguían llegando al Zócalo. Sergio. Políticamente es un éxito. Yo creo que hay muy pocas manifestaciones. Yo no sé si fue la más importante en la historia. La del 2006 de Andrés Manuel López Obrador fue muy importante también. Pero claramente fue un éxito político. Llevamos en este programa, nada más en este programa, 3 semanas hablando de este tema. ¿Qué veo ahora que viene como el gran reto? ¿Cómo aterrizas? Porque no es lo mismo cuestionar en abstracto la violencia contra las mujeres que tomar medidas concretas para enfrentar la violencia contra las mujeres. Sí hay, como dice Ana, un cierto elemento clasista. Muchas mujeres trabajadoras no fueron a marchar, ni hubieran podido ir a marchar, y mucho menos podían dejar de trabajar el lunes 9 de marzo. Le preguntaba yo a alguna persona, ¿y usted no va a dejar de trabajar? Me dice, ay, mijito, ¿cómo crees que voy a dejar de trabajar? ¿Y de qué como? ¿De qué vivo y cómo alimento a mis hijos el día de hoy? Esa respuesta constante. Le pregunto a otra mujer que ya en alguna ocasión pasada me había dicho que la golpeaban en su casa, y le digo, ¿por qué no aprovecha esto y pone una denuncia? Digo, ¿para qué? Yo sé lo que va a pasar, sé que no le van a hacer nada y sé que me van a pegar peor. O sea, ahora es el momento de pasar esta protesta en la que tuvimos una unidad impresionante, de derecha, izquierda, centro, todo el mundo está a favor de que se haga algo en contra de la violencia contra las mujeres. Ahora hay que empezar a hacer diagnósticos y decir exactamente qué tenemos que hacer. Lo que hicieron los diputados fue subir la pena de feminicidio a nivel federal. Creo que no hay un solo caso de feminicidio a nivel federal en el fuero federal en el que yo recuerde. Y cuando sabemos que esto simple y sencillamente no funciona, ¿qué hacemos a partir de ahora cuando una mujer se presente ante un ministerio público y les diga, ven mi rostro, ven mi rostro, aquí tengo estos golpes y me los dio mi marido o el hermano de mi marido o quien sea? Es que yo no creo que haya falta de diagnóstico. Yo creo que, y lo decía un poco René, y seguramente Ana sabe mucho más que yo, pero la verdad es que a mí me parece que el diagnóstico está clarísimo, que hay una ruta completamente trazada sobre la que han trabajado colectivos feministas desde hace muchísimo tiempo, y más bien la pregunta es, ¿qué tanto va a ser la voluntad política para llevar a cabo algo que está más claro que el agua? Que se necesita. Sí, incluso Ana has dicho que las leyes están ahí, que es una cuestión, de... Está todo. Somos el país de derechos en papel. Está perfecto, todo está en la legislación. Donde fallamos es cómo lo aterrizamos. Vaya, para mí, la marcha en sí no fue un objetivo, ¿no? Logró mucho, se mostró mucha solidaridad, fue una plataforma para expresar la frustración y todo. Una cosa que sí se logró, y es muy curioso, este 8 de marzo ya nadie nos felicitó a las mujeres, nadie compitió, no nos regalaron ni rosas ni nada. Nosotras siempre organizamos concursos, ¿no? ¿Quién va a hacer la cosa más ridícula, ¿no? En qué empresa, en qué institución van a celebrar de manera más ridícula el 8 de marzo. ¿Qué es lo que sigue para mí ahorita después de la marcha? Antes de lo que sigue, ¿cuál es el éxito principal de estos días? La socialización de la problemática de las mujeres, que la conversación social por días y días y no semanas giró en torno a esto. Ahí está el éxito inmediato, digamos. A ver, para mí el éxito es enorme. Atrás de esto no hay. Esa fue una marcha histórica, se logró mucho, se colocó el tema en la agenda, se demostró un músculo enorme. Atrás de esto
ya vuelta para atrás no hay, ¿no? Ahora, para mí es muy importante cómo sostener esta atención. Los medios tienen gran responsabilidad. Lorena, es muy interesante lo que estás mencionando, cómo todos los medios cubrieron, de portada hasta el final, fueron dedicadas a 8 y 9 de marzo. Para mí ahora es cómo sostener esos espacios, que no sea solo el 8 y 9 de marzo, sino que nos sigan ayudando a que se sigan visibilizando los problemas, ¿no? Y que podamos seguir trabajando. El gobierno también, que fortalezca su respuesta, ¿no? Cómo se ofrece acceso a la justicia para las mujeres. Desde la sociedad civil, ahí vamos a estar monitoreando, viendo que esto ocurra. Las escuelas, todas las escuelas mostraron perfectamente que tienen la capacidad de sentarse, de hablar, organizar talleres sobre el tema de violencia contra las mujeres, cómo seguir con esto. Las empresas, lo que se logró con las empresas, Leopoldo, tantas empresas que jamás han respaldado ninguna cuestión de la lucha por los derechos de las mujeres, sumándose al paro. Ahora, ahí está el reto, ¿no? Para todos estos actores, cómo seguir y que esto no sea solo un comercial, aprovechamos y nos dijimos que estamos a favor del paro, sino que realmente se utilice para una reflexión un poco más profunda, para hacer cambios. Las mujeres poco participan en los espacios laborales y cuando lo hacen enfrentan muchos obstáculos, hay mucha discriminación, distintos sueldos para el mismo trabajo, muchos casos de acoso sexual. Entonces, si de veras lo toman en serio, que siga la lucha, que siga el trabajo. Bien, hacemos un corte y regresamos con esto. ¿Qué sigue? Sabemos que las alertas de género no han tenido un efecto. Sabemos que las fiscalías especializadas tampoco están resolviendo los casos. Sabemos que ha habido recortes presupuestales. Lo que logró este movimiento es ponerlo en la agenda pública de manera permanente, ponerlo en la agenda de la opinión pública. Las mujeres son el 43% de la base trabajadora de este país. Por cada 100 pesos aportan 43%. Van a aportar este año 689,000 millones de dólares al PIB. Para cambiar la situación de inequidad e injusticia que viven las mujeres, ciertamente pienso que se requieren cambios desde el gobierno y desde la sociedad. Estos eventos del 8 y del 9 impactan ambos ámbitos. Desde el punto de vista de la sociedad, sí, se visibilizó, se movilizó, se sumaron mujeres que nunca se habían sumado. Creo que eso es muy importante. Y después esta fuerza implica un empuje. Hasta ahí es un gran éxito. Pero a mí me parece que sí hay una serie de cosas que se tienen que hacer. Hay elementos positivos que salen del gobierno y otros que no lo son. Para esto se necesita dinero, porque se necesitan albergues, porque se necesita volver a mandar una iniciativa o tener una iniciativa poderosa desde el Estado para hacer guarderías. La sensación que a mí me queda es que la prioridad del gobierno está tan lejos de eso que no sé este empuje si va a lograr que de esa única y exclusiva prioridad que tiene el presidente realmente su gobierno pueda, literal, quitarle un pedacito para destinarlo a lo que creo que este movimiento está empujando que se haga. La gente hoy por hoy tiene esta conciencia de la violencia que existe contra las mujeres y de todas las decisiones que tienen que tomar las mujeres o a las que se enfrentan en su día a día. Esperamos que existan cambios en nuestras familias, en las empresas y en el gobierno. Yo sí considero que López Obrador no puede fallar en temas de género. Si siguen las estadísticas como están, si sigue el enojo como está y el descontento en este tema, le va a costar muy caro. Es una acción política y yo creo que aquí caeríamos en un error de pensar que la sola acción política de esos 2 días va a generar un cambio. Yo creo que sí se requiere hacer mucho más y empezar a hacer política, no politiquería, y que las mujeres muestren el músculo que tienen. Lo que aportan las mujeres
es el PIB de 13 naciones latinoamericanas y del Caribe. Es monumental la fuerza que se tiene. Que el hecho de ocupar la mitad de los asientos en el Pleno de la Cámara de Diputados no supone ejercer la mitad del poder en esa Cámara. Ese paso, donde ya no solamente tengan el espacio, sino que ocupen el lugar, es un cambio cultural enorme. Pero en ese sentido a mí me entusiasma, porque las dos últimas grandes manifestaciones que hemos visto, yo creo que es la de Ayotzinapa, 2014, y la de este domingo, que tienen el denominador común de la violencia. Para cambiar la situación de inequidad e injusticia que viven las mujeres, ciertamente pienso que se requieren cambios desde el gobierno y desde la sociedad. Estos eventos del 8 y del 9 impactan ambos ámbitos. Desde el punto de vista de la sociedad, sí, se visibilizó, se movilizó, se sumaron mujeres que nunca se habían sumado. Creo que eso es muy importante. Y después esta fuerza implica un empuje. Hasta ahí es un gran éxito. Pero a mí me parece que sí hay una serie de cosas que se tienen que hacer. Hay elementos positivos que salen del gobierno y otros que no lo son. Para esto se necesita dinero, porque se necesitan albergues, porque se necesita volver a mandar una iniciativa o tener una iniciativa poderosa desde el Estado para hacer guarderías. La sensación que a mí me queda es que la prioridad del gobierno está tan lejos de eso que no sé este empuje si va a lograr que de esa única y exclusiva prioridad que tiene el presidente realmente su gobierno pueda, literal, quitarle un pedacito para destinarlo a lo que creo que este movimiento está empujando que se haga. La gente hoy por hoy tiene esta conciencia de la violencia que existe contra las mujeres y de todas las decisiones que tienen que tomar las mujeres o las que se enfrentan en su día a día. Esperamos que existan cambios en nuestras familias, en las empresas y en el gobierno. Yo sí considero que López Obrador no puede fallar en temas de género. Si siguen las estadísticas como están, si sigue el enojo como está y el descontento en este tema, le va a costar muy caro. Es una acción política y yo creo que aquí caeríamos en un error de pensar que la sola acción política de esos 2 días va a generar un cambio. Yo creo que sí se requiere hacer mucho más y empezar a hacer política, no politiquería, y que las mujeres muestren el músculo que tienen. Lo que aportan las mujeres es el PIB de 13 naciones latinoamericanas y del Caribe. Es monumental la fuerza que se tiene. Que el hecho de ocupar la mitad de los asientos en el Pleno de la Cámara de Diputados no supone ejercer la mitad del poder en esa Cámara. Ese paso, donde ya no solamente tengan el espacio, sino que ocupen el lugar, es un cambio cultural enorme. Pero en ese sentido a mí me entusiasma, porque las dos últimas grandes manifestaciones que hemos visto, yo creo que es la de Ayotzinapa, 2014, y la de este domingo, que tienen el denominador común de la violencia. Denise, para cambiar la situación de inequidad e injusticia que viven las mujeres, ciertamente pienso que se requieren cambios desde el gobierno y desde la sociedad. Estos eventos del 8 y del 9 impactan ambos ámbitos. Socialmente, ¿ves que sucedió algo que es un punto de quiebre respecto al pasado y políticamente también? Mira, yo te diría que desde el punto de vista de la sociedad, sí, hablabas y le preguntabas a Ana sobre el éxito. Yo te diría que es en este sentido. Se visibilizó, se movilizó, se sumaron mujeres que nunca se habían sumado.
Creo que eso es muy importante. Y después, esta fuerza implica un empuje. Hasta ahí es un gran éxito. ¿Dónde está mi duda? Mi duda está en qué tanto la recibió el Estado. Ayer el presidente dijo que no iba a cambiar en nada su política respecto a este tema. Él creo que no queriendo decir que no lo había visto, sino simplemente que él tiene un punto de vista, que digamos que la desigualdad es la madre de todas las batallas, digamos, y que en el momento de avanzar en la desigualdad, pues lo demás se va a avanzar. Pero a mí me parece que sí hay una serie de cosas que se tienen que hacer. Hay elementos positivos que salen del gobierno y otros que no lo son. Positivos, por ejemplo, ver a Irma Eréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, adelantarse la semana pasada y tomar una serie de medidas acerca, desde la administración, qué implicaciones tiene, por ejemplo, el acoso. Entonces uno dice, más allá de su desafortunado tuit, escuchó y se está adelantando. Ver a las secretarias de Estado haberse reunido, me parece que Claudia Sheinbaum, a diferencia del gobierno federal, ha sido como muy enfática en adoptar ciertas cosas, pero para esto se necesita dinero, porque se necesitan albergues, porque se necesita volver a mandar una iniciativa o tener una iniciativa poderosa desde el Estado para hacer guarderías. Las mujeres y los hombres necesitan guarderías para trabajar. No hay una política en ese sentido. Los albergues, no hay misterio. Allá en Escobedo, que lo están haciendo también, las mujeres cuando necesitan ser protegidas por el Estado ante los golpes, ante la violencia física, eso se requiere un lugar donde te reciban y donde te protejan. Y eso requiere dinero y poner albergues. La sensación que a mí me queda es que la prioridad del gobierno está tan lejos de eso que no sé este empuje si va a lograr, y mucho menos en este contexto económico que estamos viviendo, si va a lograr que de esa única y exclusiva prioridad que tiene el presidente, realmente su gobierno pueda, literal, quitarle un pedacito para destinarlo a lo que creo que este movimiento está empujando que se haga, una redistribución de ciertos recursos para estos objetivos. Punto de quiebre en el sentido de que empezarán a cambiar o se acelerarán los cambios a favor de las mujeres. Yo también ahí soy un poco escéptica. ¿Qué sabemos hoy? Sabemos que las alertas de género no han tenido un efecto. Sabemos que las fiscalías especializadas tampoco están resolviendo los casos. Sabemos que ha habido recortes presupuestales. Sabemos de las inequidades, de la vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad, en el ámbito familiar, en las empresas, ¿no? Los puestos directivos de las mujeres. En los medios, por ejemplo, pues tenemos este caso clarísimo. ¿Cuántas mujeres hay de puestos directivos en la mayoría de los medios en México, ¿no? Incluyendo Reforma, incluyendo Televisa, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos hoy. ¿Qué sabemos del lado del gobierno? Sabemos que López Obrador ha sido cero empático con esta causa. Cero empático. Lo han puesto en términos un poco más amables. Yo considero que él está completamente desvinculado y digamos que ni siquiera mira el movimiento de las mujeres. Lo tiene incluso un poco enojado, yo creo. Entonces, ¿qué esperamos? Definitivamente lo que logró este movimiento es ponerlo en la agenda pública de manera permanente, ponerlo en la agenda de la opinión pública. La gente hoy por hoy tiene esta conciencia de la violencia que existe contra las mujeres y de todas las decisiones que tienen que tomar las mujeres o las que se enfrentan en su día a día, desde cómo te vas a vestir, si vas a salir a la calle a caminar, si te vas a subir al transporte público, si vas a llegar a una junta de trabajo con puros hombres, etcétera, ¿no? Hasta si vas a caminar sola en la calle de noche, ¿no? Esperamos que existan cambios en nuestras familias, de entrada, en nuestras parejas, ¿no? Por supuesto, en las empresas. Esas yo creo que es una decisión que se puede hacer de la manera más fácil, porque las empresas son autónomas, ¿no? Y en el gobierno, pues más allá de los recursos que tendrían que estar destinando, y como ya se dijo aquí, no es necesario un rediagnóstico, y las leyes ya existen, que se empiecen a aplicar. Yo sí considero que López Obrador no puede fallar en temas de género. Si siguen las estadísticas como están, si sigue el enojo como está y el descontento en este tema, le va a costar muy caro. Sergio, en la historia del movimiento feminista, ¿este será uno de los capítulos centrales de ese libro? Pues yo ahí sí creo que sí. Yo veo un cambio de actitud en estas últimas semanas y veo una rabia, y la rabia pues suele generar cambios también. El viernes pasado hablé en una entrevista radiofónica con Olga Sánchez Cordero. Antes de la entrevista llevé una entrevista con una mamá de Ecatepec
que su hija de 13 años había desaparecido y se negaban en el Ministerio Público de Ecatepec a emitir una alerta Amber, que porque seguramente se había ido con el novio, la niña de 13 años. Escuchó la nota Olga Sánchez Cordero y estaba furiosa. Y lo que dijo es, a lo mejor las leyes establecen que se debe emitir la alerta Amber. Yo no lo sé. Lo que sé es que las mujeres van al Ministerio Público y no les hacen caso. Yo sé que eso lo he visto en tantos casos de mujeres golpeadas que yo no sé qué es lo que digan las leyes. Yo sé qué es lo que está pasando en la realidad. Ahora, hay una conciencia en este momento y hay una furia. No, yo nunca conozco a Olga Sánchez Cordero desde hace muchos años. Yo nunca la había visto tan molesta. Y seguramente ha de haber tomado algún tipo de medida, pero sí creo que hay un cambio. Porque, a ver, todas las cosas en el mundo cambian cuando te das cuenta de cuál es el problema. Y aquí creo que nos estamos dando cuenta de cuál es el problema y a mí me parece maravilloso. ¿Y Raimundo? Mira, yo creo que aquí lo que vimos es como si hubiera llegado una gran parte de la sociedad a un cenit y los medios corriendo para tratar de no quedar tan relegados. Vimos también cómo algunas empresas que tú las mencionaban, totalmente conservadoras en este tipo de temas, dejaron en libertad a sus trabajadoras para que hicieran esos 2 días, el lunes, hicieran lo que consideraran oportuno para ellas. Pero fue por la elevación del costo político de no hacerlo. Porque unas semanas de concientización, de aprendizaje, no cambian un patrón cultural. Y tampoco va a cambiar un patrón cultural si no se fuerza a que haya una acción política. No fue una manifestación política en el sentido de politiquera. Pero las consignas no eran políticas, no eran en contra de los gobiernos. Ahora, política. Pero por supuesto que fue una manifestación política. Claro. Es una acción política. Y yo creo que aquí caeríamos en un error de pensar que la sola acción política de esos 2 días va a generar un cambio. No va a generar un cambio. En ese sentido yo soy terriblemente escéptico si ahí se queda. Yo creo que sí se requiere hacer mucho más y empezar a hacer política, no politiquería, y que las mujeres muestren el músculo que tienen. O sea, las mujeres son el 43% de la base trabajadora de este país. Por cada 100 pesos aportan 43%. Ellas van a aportar este año 689 millones de dólares al PIB. Lo que aportan las mujeres es el PIB de 13 naciones latinoamericanas y del Caribe. Es monumental la fuerza que se tiene. El silencio que lamentan del lunes de las mujeres, no. El silencio, la ausencia de las mujeres gritó el lunes. Esa es la parte de la ausencia que se tiene que convertir en una acción política. ¿Cómo convertirlo en una acción política? Yo no lo sé en este momento. Yo creo que es un asunto de que se tiene que hablar, pero se tiene que movilizar. No esperar a que el gobierno haga, no esperar a que los medios que se vuelvan a estabilizar después de lo que se dio y que volvamos a lo mismo, porque si no hay una acción política, esto no va a avanzar. Ahora Ana nos va a decir que esa es acción política, pero primero René. A ver, yo creo que me regreso a tu pregunta original que le formulabas a Denise. Yo creo que el mayor... No, de ningún modo. Yo creo que el mayor éxito es cómo la situación entró a las casas. Sí. Es decir, uno puede hablar del Estado, del gobierno. Yo mismo he estado sujeto, lo decía de broma y lo decía en serio, a una suerte de proceso de readaptación social, ¿eh? Está rodeado de mujeres, 2 hijas, una esposa. Así es. Mi hermana Silvia Hernández, muchas amigas que de pronto me hacen caer en la cuenta de actitudes que yo conscientemente no consideraba machistas, pero que a la hora en que empieza el cuestionamiento con mucho mayor vigor, uno comienza a reparar en los actos de inconsciencia de uno. Ese me parece un éxito mayor, porque ahí es donde se gestan. Digo, en el fondo estamos hablando de la familia y del Estado, de 2 instituciones.
Ahí yo veo un enorme éxito. 2, yo lamento que mucho del despertar social que estamos viendo derive de la violencia. Es decir, el otro movimiento que no logra aprender, pero que creo que va a ir adquiriendo fuerza, es la violencia generalizada, no la particularizada. Pero es, creo que el eje que le está dando fuerza, en este caso el movimiento feminista, y creo que va a terminar movilizando también a la sociedad. Ahora, 3, ayer me decía Lucía Riojas que el hecho de ocupar la mitad de los asientos en el Pleno de la Cámara de Diputados no supone ejercer la mitad del poder en esa Cámara. Ese paso, donde ya no solamente tengan el espacio, sino que ocupen el lugar, es un cambio cultural enorme. Pero en ese sentido a mí me entusiasma. Porque, y le comento, las dos últimas grandes manifestaciones que hemos visto, yo creo que es la de Ayotzinapa, 2014, y la de este domingo, que tienen el denominador común de la violencia. Ahora, el problema de la marcha de Ayotzinapa es que marca el agotamiento de un sexenio en 2 años. Yo ahora sí que formulo votos. Pero esa marcha sí tenía un objetivo político claro y las consignas eran en contra del gobierno y las imágenes todas eran en contra del gobierno. Eso no fue así ahora. Eso no fue así ahora, pero esa demanda no quedó satisfecha. Si el gobierno no recapitula el actual, en la postura que señalaba Lorena, puede significarle en efecto un alto costo. A ver, nada más para alusiones. Sí, yo me refería, sí es la marcha más importante en la historia de este país por varias características. Los ferrocarrileros en los 50, los médicos a mediados de los 60, el movimiento estudiantil del 68, el jueves de Corpus en 71, la marcha por la seguridad en el 2005, la marcha contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador también en ese año, la marcha de Ayotzinapa. Todas tenían una característica eminentemente política y ninguna de estas era transversal y ninguna de estas era nacional. Era muy local y muy focalizada. Esta marcha tiene otra característica. Yo no sé porque no lo viví, pero por lo que he leído de las crónicas de la nacionalización petrolera, ese tipo de efervescencia y de sentido de solidaridad en torno a un tema podría ser lo único, pero aquello no fue una marcha. Esta sí fue una marcha y esto sí lo que nos lleva es a un cambio, nos puede llevar a un cambio cultural y también en la relación que tenemos de género. A ver, ahorita regresamos contigo, Denise, hacemos un corte y regresamos. Ok. Decir que no pasa nada, cuando precisamente en este tipo de situaciones el jefe de gobierno es el que debe de encabezar toda esta acción y todo este consenso. Y cuando nuestro jefe de gobierno está haciendo exactamente lo contrario, digo, bueno, ya vimos Italia, para allá vamos. Si las mujeres ganan más presencia, significa que unos hombres no van a estar ahí. Y créeme que la batalla está ahí. Y aunque en este momento parezca algo de consenso y donde todos estamos de acuerdo, también quiero que quede claro que cualquier medida que ha implicado que las mujeres estén en la Cámara, hoy ocupan espacios y no tienen el poder porque la resistencia es férrea. Se gana el curul y después, bueno, trata de ganar lo que sigue. Algunas pistas que tenemos para ir preveniendo la violencia. 1, hogares donde hombres y mujeres comparten las tareas del hogar, baja significativamente el índice de violencia. 2, mujeres que participan económicamente, que son activas, baja significativamente el riesgo de vivir violencia física, por lo menos, ¿no? Me preocupan mucho los recortes en estancias infantiles, en refugios, porque eso solamente nos aleja de lo que sigue. Lorena, otro tema de conversación, aunque sea muy brevemente, es el coronavirus, no solo por el tema de la salud, sino por el impacto económico. Yo creo que esto nos abre aquí en México la duda de si el sistema de salud, con los recortes que ha tenido y con los frentes que se ha abierto solito López Obrador por el mal manejo que ha hecho en este sentido,
el sistema de salud está preparado o no para enfrentar un caso de un contagio mayor en México, tanto por medicamentos como por existencia de pruebas. Tiene efectos sobre un sistema de salud que muestra deficiencias y tiene efectos sobre la economía. Aparte del efecto del virus sobre la economía, está la cuestión del petróleo. En suma, creo que está el gobierno frente a un punto de recapitulación para ver qué sostiene y qué ya no. Los gobiernos deben incluso de elevar el sentido de alerta, sí, porque tienen que inyectar miedo en la población, porque la única manera como pueden tomar a cabo acciones que pueden ser radicales, dramáticas, es generando el miedo para que pueda generar... Pero estamos en ese punto ahorita. No hemos llegado ni siquiera a la primera fase, pero vamos a llegar. Si las mujeres ganan más presencia, significa que unos hombres no van a estar ahí. Y créeme que la batalla está ahí. Y aunque en este momento parezca algo de consenso y donde todos estamos de acuerdo, también quiero que quede claro que cualquier medida que ha implicado que las mujeres estén en la Cámara, hoy ocupan espacios y no tienen el poder porque la resistencia es férrea. Se gana el curul y después, bueno, trata de ganar lo que sigue. Algunas pistas que tenemos para ir preveniendo la violencia. 1. Hogares donde hombres y mujeres comparten las tareas del hogar, baja significativamente el índice de violencia. 2. Mujeres que participan económicamente, que son activas, baja significativamente el riesgo de vivir violencia física, por lo menos, ¿no? Me preocupan mucho los recortes en estancias infantiles, en refugios, porque eso solamente nos aleja de lo que sigue. Lorena, otro tema de conversación, aunque sea muy brevemente, es el coronavirus, no solo por el tema de la salud, sino por el impacto económico. Yo creo que esto nos abre aquí en México la duda de si el sistema de salud, con los recortes que ha tenido y con los frentes que se ha abierto solito López Obrador por el mal manejo que ha hecho en este sentido, el sistema de salud está preparado o no para enfrentar un caso de un contagio mayor en México, tanto por medicamentos como por existencia de pruebas. Tiene efectos sobre un sistema de salud que muestra deficiencias y tiene efectos sobre la economía. Aparte del efecto del virus sobre la economía, está la cuestión del petróleo. En suma, creo que está el gobierno frente a un punto de recapitulación para ver qué sostiene y qué ya no. Los gobiernos deben incluso de elevar el sentido de alerta, sí, porque tienen que inyectar miedo en la población, porque la única manera como pueden tomar a cabo acciones que pueden ser radicales, dramáticas, es generando el miedo para que pueda generar... Pero estamos en ese punto ahorita. No hemos llegado ni siquiera a la primera fase, pero vamos a llegar. Si las mujeres ganan más presencia, significa que unos hombres no van a estar ahí. Y créeme que la batalla está ahí. Y aunque en este momento parezca algo de consenso y donde todos estamos de acuerdo, también quiero que quede claro que cualquier medida que ha implicado que las mujeres estén en la Cámara, hoy ocupan espacios y no tienen el poder porque la resistencia es férrea. Se gana el curul y después, bueno, trata de ganar lo que sigue. Algunas pistas que tenemos para ir preveniendo la violencia. 1. Hogares donde hombres y mujeres comparten las tareas del hogar, baja significativamente el índice de violencia. 2. Mujeres que participan económicamente, que son activas, baja significativamente el riesgo de vivir violencia física, por lo menos, ¿no? Me preocupan mucho los recortes en estancias infantiles, en refugios, porque eso solamente nos aleja de lo que sigue. Lorena, otro tema de conversación, aunque sea muy brevemente, es el coronavirus, no solo por el tema de la salud, sino por el impacto económico. Yo creo que esto nos abre aquí en México la duda de si el sistema de salud, con los recortes que ha tenido y con los frentes que se ha abierto solito López Obrador por el mal manejo que ha hecho en este sentido, el sistema de salud está preparado o no para enfrentar un caso de un contagio mayor en México, tanto por medicamentos como por existencia de pruebas. Tiene efectos sobre un sistema de salud que muestra deficiencias
y tiene efectos sobre la economía. Aparte del efecto del virus sobre la economía, está la cuestión del petróleo. En suma, creo que está el gobierno frente a un punto de recapitulación para ver qué sostiene y qué ya no. Los gobiernos deben incluso de elevar el sentido de alerta. Denise, ¿querías hacer un comentario? Es que no hemos dicho nada de las resistencias, solo hemos dicho del triunfo y el éxito y demás, pero la participación creciente de las mujeres en la sociedad, en las empresas y en todo lo que estábamos diciendo tiene que provocar resistencias. Cualquier redistribución en el poder genera resistencias y me ha llamado la atención que no las mencionemos porque tenemos muchísimos ejemplos. Bueno, te doy el ejemplo de las Juanitas. Es decir, hay una pérdida para los hombres. Esto no es... esto es suma cero. Si las mujeres ganan más presencia, significa que unos hombres no van a estar ahí. Y créeme que la batalla está ahí. Y aunque en este momento parezca algo de consenso y donde todos estamos de acuerdo, también quiero que quede claro que cualquier medida que ha implicado que las mujeres estén en la Cámara, hoy ocupan espacios y no tienen el poder porque la resistencia es férrea para que puedan. Es decir, se gana el curul y después, bueno, trata de ganar lo que sigue. Ana, ¿qué sigue en la agenda? ¿Qué ves en la agenda? A ver, este gobierno está construido sobre la plataforma de desigualdad, ¿no? Y esto es fantástico y eso lo compartimos también en el movimiento feminista. Sin embargo, creo que se maneja una interpretación muy reducida de la desigualdad, donde la única desigualdad que se reconoce es la económica, es la de clase. Sin embargo, ahí está el género, también se tiene que ver. Y el género, además, también cuando se cruza con discapacidad, con etnia, con otra, todavía está peor la cosa, ¿no? El gobierno tiene que empezar a ver esto. Las mujeres somos 51% de la población de este país, ¿no? Entonces, si no logra verlo y no incorpora esto en la agenda, esta transformación nunca va a ser. Como decían en la marcha, ¿será feminista o no será la transformación? O sea, necesariamente cuarta, pasa ¿no? por el gobierno. Totalmente. Me preocupan dos cosas y vinculo a lo que decía Denise. Algunas pistas que tenemos para ir preveniendo la violencia. Uno, hogares donde hombres y mujeres comparten las tareas del hogar, baja significativamente el índice de violencia. Dos, mujeres que participan económicamente, que son activas, baja significativamente el riesgo de vivir violencia física, por lo menos, ¿no? Me preocupan mucho los recortes en estancias infantiles, en refugios, porque eso solamente nos aleja de lo que sigue. La otra cosa que me preocupa muchísimo, se ha manejado por parte del gobierno el tema de impunidad, que la impunidad es el único problema de las mujeres en este país. Lo dejo como una provocación solo. Por más los problemas que tenemos, desde los 90 hasta 2007 iban bajando los índices de asesinatos de mujeres y de hombres. Sin embargo, en 2007 llega la guerra contra las drogas, llega la militarización de la seguridad pública y todo cambia. Entonces, la impunidad no es el único problema que estamos combatiendo. A ver, Lorena, otro tema de conversación, aunque sea muy brevemente, es el coronavirus, no solo por el tema de la salud, sino por el impacto económico. Bueno, sin duda el impacto económico ha sido muy alto porque empezó en China y la centralidad de China es total, ¿no? En términos de la economía global. ¿Qué sabemos también hoy por hoy? Pues sabemos que nosotros no tenemos de referente el H1N1 que se combatió aquí hace 2 sexenios. Trataré de ser breve. El periodo de incubación es un poco mayor. El tema de las superficies, ¿no? O sea, el contagio con las superficies, los patrones que estamos viendo, los patrones de edad, se vio un patrón de género en China, precisamente porque los hombres fuman un poco más, entonces tienen condiciones respiratorias previas. El patrón climático, que todavía está en duda, ¿no? Y el patrón de las condiciones, digamos, de tanto enfermedades autoinmunes como enfermedades cardíacas, etcétera. Yo creo que esto nos abre aquí en México la duda de si el sistema de salud, con los recortes que ha tenido y con los frentes que se ha abierto solito López Obrador por el mal manejo que ha hecho en este sentido, el sistema de salud está preparado o no para enfrentar un caso de un contagio mayor en México, tanto por medicamentos como por existencia de pruebas, ¿no? De lo que platicábamos. De recursos médicos, generalmente. De recursos médicos. Sergio. Uno de los papeles de un secretario de Hacienda es ser el porrista de la economía para que haya optimismo, para que haya inversiones, lo entiendo.
Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y el presidente nos dicen que todo va muy bien, que no hay ningún problema, que tenemos coberturas. A ver, no estamos preparados para un barril de petróleo de $30, por supuesto que no lo estamos, y no estamos tampoco preparados para la desaceleración que se va a venir. Hemos visto un gobierno que está en contra de las inversiones privadas, lo hemos visto en cerveceras, lo hemos visto en farmacéuticas, lo hemos visto en electricidad, lo hemos visto en minería. Y en estas condiciones, ya con la inversión que cayó el año pasado 5%, la verdad es que vamos a enfrentar una crisis económica muy importante. México no va a estar solo. Estamos viendo un grupo de aerolíneas que o las rescatan los gobiernos o van a quebrar, y la situación se va a poner muy complicada. Entiendo las porras del gobierno, del secretario de Hacienda y del presidente, pero las porras no serán suficientes. René. Yo no desvinculo el tema anterior del que propones ahora. Yo creo que hay una serie de elementos que le están moviendo brutalmente la agenda al gobierno. Es decir, desde luego el movimiento feminista, que lo va a obligar a reparar sobre la estrategia y las medidas, sobre todo, que debe de tomar. El otro, la violencia criminal. Lo que estamos viendo en Guanajuato no solo te habla de la capacidad de fuego del crimen, sino de la decisión de poner contra la pared al Estado si detienes a sus dirigentes criminales. Tercero, y es eje común para lo interior y el exterior, el coronavirus. Tiene efectos sobre un sistema de salud que muestra deficiencias y tiene efectos sobre la economía. Aparte del efecto del virus sobre la economía, está la cuestión del petróleo, y me sorprende la actuación del embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, que convoca a otras representaciones diplomáticas a discutir si hay apego o no a lo establecido en la política petrolera. En suma, creo que está el gobierno frente a un punto de recapitulación para ver qué sostiene y qué ya no. Finalmente. Coronavirus. Me preocupa muchísimo la ideologización que sobre esta pandemia está haciendo el presidente de la República, cuando él habla en sus mañaneras de propaganda en un momento dado, cuando dijo que hay alarma justificada e injustificada en el mundo por este problema, y el hecho de que esté repitiendo de que lo que se hizo en el 2009 fue un exceso. Porque esto nos lleva a que él está minimizando esta pandemia, como ya lo declaró la Organización Mundial de la Salud, cuando debería de ser exactamente al revés. Los gobiernos deben incluso de elevar el sentido de alerta, sí, porque tienen que inyectar miedo en la población, porque la única manera como pueden tomar a cabo acciones que pueden ser radicales, dramáticas, es generando el miedo para que pueda generar... Pero estamos en ese punto ahorita. No hemos llegado ni siquiera a la primera fase, pero vamos a llegar. Es que anticipar el miedo también tiene consecuencias nefastas. No, pero una cosa, sí, anticipar el miedo sí, pero decir que no pasa nada, cuando precisamente en este tipo de situaciones el jefe de gobierno es el que debe de encabezar toda esta acción y todo este consenso. Y cuando nuestro jefe de gobierno está haciendo exactamente lo contrario, digo, bueno, ya vimos Italia, para allá vamos. Bueno, con eso tenemos que dar por terminada esta emisión de Tercer Grado. Muchas gracias y lo esperamos el próximo miércoles en este mismo espacio. Muy buenas noches.